Expresión Facico. Transmitiendo desde la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Mantente al día de los acontecimientos más relevantes dentro de la Universidad Veracruzana. Síguenos en Facebook y en YouTube como Expresión Facico. Expresión Facico. Podcast Facico. La información en toda su expresión. Muy buenos días a toda la bandita faciqueña que nos está escuchando una semana más en esta nueva emisión de Podcast Facico. Mi nombre es Santiago Echazarreta y esta semana me acompaña mi compañera Guadalupe Avendaño. Hola Santi, mucho gusto de acompañarte en este programa y nuestro último programa también. Y bueno, esto es por los 70 años de nuestra facultad, Facico. Sí, así es. El día de hoy como invitados especiales nos acompañan el maestro José Luis Cerdán Díaz. Maestro, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Y el doctorante, el profesor Eduardo Gabriel Barrios Pérez. Maestro, ¿cómo está? Buenos días, muy bien, muchas gracias por la invitación. A ustedes por venir. Y bueno, con motivo del 70 aniversario de la facultad, que pues está ya bastante cerca, para ustedes como estudiantes, ¿no? ¿Cómo fue el escoger quizás qué carrera iban a escoger, a qué se iban a dedicar? ¿Qué fue lo que los atrapó de esta profesión, de este campo de estudios? Ok, yo creo que con usted, maestro. Empieza por estricto orden de antigüedad. En mi caso fueron, digamos, la combinación, yo diría, muy fortuita y muy afortunada de varios factores. Uno de ellos, en la época que yo estudiaba la preparatoria, teníamos una materia de información profesiográfica. Antes, en la secundaria, había orientación vocacional. Entonces, todos los tests que nos aplicaron en aquel tiempo, que sí funcionaban, no perdían el tiempo los profesores en ese momento, cuando menos de esas experiencias, ¿no? Me ubicaban en el área de humanidades. Yo quería estudiar una ingeniería por distintos factores, pero bueno, finalmente me decidieron, y dentro de lo que aparecía como de mis posibilidades, mi perfil tenía que ver con letras, tenía que ver con historia, tenía que ver con periodismo. En aquel tiempo se llamaba periodismo la licenciatura. Ya en la prepa empecé a recibir información sobre estas áreas, ¿no? Sobre estas carreras. Y una de las actividades que se desarrollaban era invitar a profesores de distintas carreras de la propia universidad y daban una conferencia sobre esto. A mí me tocó la suerte de que un profesor de aquí, el licenciado Ignacio Oropesa, lamentablemente ya fallecido, dio la conferencia y me entusiasmó tanto que decidí venir a estudiar periodismo. Pero en ese año la universidad crea el año de iniciación universitaria propedéutico. El bachillerato era de 2 años solamente. Digamos que la universidad lo recibía con una formación, hoy sigue ocurriendo, muy desigual, depende de la región, de la institución de la que provienes, ¿no? Y entonces, para emparejar el piso de inicio, se hace este año de iniciación universitaria. Permanezco en Córdoba, mi ciudad de origen, y cuando llego a Veracruz, ya en el 74, me voy a inscribir a la licenciatura en periodismo. Resulta que ya no existe, que ahora se llamaba licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación, de manera que entonces soy integrante de la primera generación de esa licenciatura. Fuimos en ese momento 23 alumnos, un grupo que era en ese momento considerablemente grande, porque, por ejemplo, la siguiente generación fue de 17. Así, y hubo generaciones anteriores, ¿no? En donde había 5 o 10. Era una escuela pequeña y era la única que ofrecía esta área de estudios en todo el sureste del país. Eso tenía sus desventajas, pero también tenía la enormísima ventaja de que nuestro mercado natural laboral era medio país. E incluso con la fama que tenía la facultad, nos reclamaban, nos demandaban en el norte también, ¿no? Sí, era una época de mucha pujanza, ¿no? Para los egresados de... A mí me toca, cuando egreso, el boom de las áreas de comunicación social en las instituciones públicas. Se están creando
lo que hoy conocemos como el sistema de tecnológicos. En esa época se crean, y todos los sistemas tecnológicos con un modelo en donde se incluían departamentos de comunicación social, departamentos de difusión cultural, departamentos de educación, de comunicación educativa, y en todos requería un profesional de la comunicación, y no había. Entonces se los peleaban. Yo les cuento a mis alumnos, y me da un poco de pena porque veo la verdad es que tienen que lidiar con un mercado laboral saturado, y por la saturación a la baja en el sentido de la remuneración y demás. Yo les cuento a mis alumnos que yo todavía ni siquiera egresaba cuando me ve de Pemex en algún lugar del sur, que no sé si es Coatzacoalcos o Villahermosa, ya no recuerdo, me vinieron a ofrecer trabajo. No cualquier trabajo, para la jefatura de un departamento. Ni siquiera era titulado, y les dije que no. Es decir, ¿qué cosa es lo que les pregunto a los alumnos? ¿Qué cosa es lo que tiene que pasar hoy para que a ustedes les ocurra una cosa como esta? O lo que le sucedió, por ejemplo, a un compañero de la siguiente generación, que se llama Jaime Edward. A él, saliendo, le ofrecieron un trabajo, se fue a Villahermosa, era jefe de departamento de algún tecnológico, de comunicación o una cosa así, y ni una semana había pasado cuando le fueron a tocar la puerta de su casa para ofrecerle la jefatura del departamento de comunicación de la delegación del ISSSTE en Villahermosa, en Tabasco. Sí, para que a ustedes les ocurra algo así, se tienen que morir todas las generaciones previas. Es decir, no hay y desaparecer todas las escuelas patito de comunicación que están ofreciendo mano de obra muy, muy, muy barata, ¿no? Sí, Constantemente. Entonces las oportunidades en su tiempo, incluso antes de que usted egresara, eran mucho mayores, ¿no? Que ahora, al ser un área pues en creación quizás, ¿no? La necesidad de gente especializada en comunicación era algo que apenas venía surgiendo, ¿no? Sí, entonces... Sí, en mi época coincide con con este boom, ¿no? del crecimiento de los espacios de comunicación, la detección de la necesidad de formalizar y profesionalizar el trabajo de comunicación de las instituciones públicas en general, aunque también las empresas privadas, ¿no? Pero en particular el boom lo establece. No existían áreas de comunicación social en los gobiernos de los estados. Entonces, todavía hasta allá, yo siendo maestro y digamos, hacia finales del siglo pasado, se van creando en distintos gobiernos del estado, de los estados, los sistemas de comunicación, en donde se crean, por ejemplo, televisoras gubernamentales, radiodifusoras, centros culturales, etcétera. Ahí es donde se requieren también comunicadores, y hay muchísima demanda, y muchos ya para entonces, con mucha más población estudiantil, ya cuando todo el mundo quería estudiar esta carrera, todavía existía esta gran oportunidad de llegar por primera vez a mi primera chamba, pero no empezando desde abajo. Okay. O sea, muchos fueron contratados aquí, por ejemplo, para el sistema quintanarroense de comunicación, o para el sistema de Oaxaca, o para el de Tabasco, directamente egresando, ni siquiera titulados, como productores. Órale. En televisión. A uno lo contrataron como director de Radio Chan Santa Cruz en Carrillo Puerto, en Quintana Roo. Es decir, estamos hablando de oportunidades que no se presentan, pero ni en sueños, claro, hoy, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue para usted comenta usted que quería estudiar una ingeniería, ¿no? ¿Cómo fue para usted el darse cuenta en los test vocacionales que a lo mejor su fuerte no estaba en esa área, ¿no? En esa área de conocimiento? ¿Cómo fue enterarse de que quizás su fuerte eran pues la redacción, las letras, ¿no? Y qué es lo que... ¿Por qué sigue usted esta recomendación de los test y no sigue a lo mejor con la idea de estudiar ingeniería? Suceden dos, yo diría que desafortunados, en este caso uno de ellos factores desafortunados, malísimos maestros de matemáticas, física y química en la secundaria, que me hacen repensar la posibilidad de estudiar una ingeniería. Tarde, ya en el propedéutico, con un maestro de matemáticas muy bueno, me doy cuenta que yo soy bueno para eso. Pero muy tarde yo ya había escogido el área, en fin. El tener malos maestros, y eso lo vemos hoy perfectamente bien con las nuevas generaciones que llegan a esta facultad, con una habilidad numérica, yo no diría ni siquiera no desarrollada, sino deteriorada por completo, huyéndole a los números, ¿no? Y bueno, en mi caso, una de las razones fue esa. Le huyo a las matemáticas porque la verdad es que tenía maestros muy malos que te hacían odiar
las matemáticas, la física y la química. Hoy estoy muy interesado en la física, por ejemplo, como hobby, no como una cuestión profesional, como interés personal, incluso de entretenimiento, de haberlo sabido. Y cuando usted se entera, por decir que cambian el nombre, aún así, ¿usted cómo fue que se arriesgó a tomar Ciencias de la Comunicación? No, como el plan de estudios, el original de Ciencias y Técnicas de la Comunicación estaba más orientado hacia periodismo que hacia cualquier otra cosa, para mí estuvo bien. Yo sí quería, cuando llegué, yo sí tenía ya la idea de dedicarme al periodismo, ¿no? En el transcurso de la carrera le voy encontrando un poco de interés a otras disciplinas, entre otras la economía y la sociología, por razones ideológicamente mi enfoque sobre el análisis de la sociedad y su funcionamiento partía, ¿no?, de una base económica y de las relaciones sociales que de esa base económica derivan. Entonces mi primer interés era estudiar economía. Alguien me convence que mejor estudie un posgrado y es así como decido irme a la UNAM a estudiar sociología, que de alguna forma reúne, como ciencia madre, ¿no?, en ciencias sociales, reúne prácticamente todos los aspectos, ¿no? Sí, está muy interesante ese caso, y ya que no se quedó solamente con la idea de que, pues voy a estudiar nada más periodismo, sino que ahí también descubrió un paso muy importante que, como dice, la sociología, y veo que ha hecho muchas investigaciones en eso. Que es también, yo durante muchos años hice compatible la actividad académica con la periodística. De hecho, siendo estudiante yo ya era corresponsal del diario de Jalapa. Entonces inicié muy tempranito la actividad periodística profesional, y después, bueno, me he dedicado al periodismo más en el terreno de la opinión, ¿no?, de artículos de opinión, editorialista del Universal fueron como 6 años, una cosa así, y bueno, como director regional de un periódico que impulsamos un grupo de periodistas de Veracruz como cooperativa. Así que, bueno, al periodismo sí me dediqué. Hoy dejé de escribir. La última vez que escribí era en la revista Forbes, antes de la pandemia, y dejé de hacerlo porque no pagan. Y yo ya no soy para hacer méritos, ¿no? Sí, claro. Es una buena plataforma, se supone que te leen, te da algo de prestigio, pero mi trabajo vale la pena, ¿no? Claro. No es como para regalarlo. Sí, Lo hice claro. también por un amigo editor que me invitó, me pidió el apoyo y dije, bueno, está bien. Entonces trabajé escribiendo artículos para Forbes como un año, más o menos. Es la última vez que he escrito para publicar, ¿no? Si le propusieran regresar, claro, ahora con un sueldo, ¿no?, ya con un contrato, un ingreso económico, ¿regresaría a escribir? Yo siempre he dicho que, particularmente en mi caso, para lo mejor que hago es ser estudiante. Francamente he sido muy buen estudiante. Soy aplicado, soy atento, soy participativo, aprendo rápido. Lo que no me gusta lo digo, y lo que me interesa lo investigo. Y lo segundo que me parece que hago un poco mejor es escribir. Entonces si a algo quisiera dedicarme sería justo a eso, ¿no?, a escribir. Si se pudiera vivir de eso, cosa que no, a menos que tengas, digamos, como el caso de Granados Chapa, ya ustedes ya no les dicen nada ese nombre, que escribía una columna y la vendía a 60 periódicos del país, o 100, no sé cuántos. Claro, cada uno te paga, y por lo poquito que te pagan, pero todo junto, se hace una buena roncha, ¿no? Claro. Y para usted, maestro Sí, Barrios, bueno, ¿cómo llega usted a...? Sí, estaba escuchando lo que ha comentado ahora el maestro Cerdán, y creo que hay muchas coincidencias en la biografía con el maestro, porque, bueno, particularmente a mí mi interés igual surgió a muy temprana edad, porque yo recuerdo que mi papá tenía como la costumbre siempre de llegar y ver noticias todas las noches. Entonces, para mí era escuchar. Yo a los 10 años ya sabía nombres de funcionarios, de gobernadores, aprendía muy rápido, ¿no?, escuchando las noticias. Y me agradó mucho, pues, justamente el periodismo desde ese momento. Yo recuerdo, tengo una anécdota que siempre la comento, que cuando tenía como 10, 11 años, lo que pedía eran micrófonos, ¿no? Y hacía yo una cámara como
como estilo de cartón y así, y la colocaba para dar noticias. Me sentaba en una mesita, de verdad, me sentaba en una mesita y empezaba a leer noticias, ¿no? Y ya en la preparatoria, sí me gustaban las ciencias exactas, las matemáticas, la física, nunca fui malo en esas materias. Pero me ocurrió lo mismo que al maestro Cerdán. Tenía pésimos maestros de matemáticas. Y siempre, ahora que me reúno 15 años después con mis amigos de la prepa, siempre comentamos que nuestro maestro de matemáticas tenía una relación sentimental con el pizarrón, porque era con el único con el que dialogaba, ¿no? Y nosotros, pues, nos quedábamos pasmados viendo lo que hacía en el pizarrón, pero no entendíamos, ¿no? Entro yo a clases particulares con otro profesor, que por cierto, valdría mucho la pena hacer una crónica, algún reportaje de ese profesor, que daba clases particulares en Nicolás Bravo, en la calle Nicolás Bravo, Vicente se llama, un genio de las matemáticas, de las ciencias exactas en general. Ibas y le preguntabas, es que esto tal cosa de geometría o de álgebra o de trigonometría, y abría el baldor y sabía en qué página específica estaba el ejercicio, ¿no? Era un genio el hombre, y con él descubrí que tenía pues habilidades matemáticas, pero pues no habían sido necesariamente explotadas ahí por parte de los profesores de la preparatoria, ¿no? Y bueno, con el paso del tiempo me dedico como a explorar otras áreas ahí en la preparatoria, y tuve muy buenos maestros ahí en Bachilleres de Veracruz, en el área de ciencias sociales, y finalmente pues me enfoco a la parte de las humanidades. Y en mi caso, en la familia, era quienes querían que yo estudiara una ingeniería, y yo no quería estudiar una ingeniería porque pues tenía ese miedo, ¿no? Que pues no me siento como capacitado para a lo mejor abordar esa área de conocimiento. Y bueno, finalmente ingreso a la Facultad de Comunicación ya con el interés muy particular en el periodismo. Con el paso del tiempo, pues el interés ha ido cambiando con los años. Hace, justamente el otro día hacía el recuento, 10 años que por invitación de un maestro, que por cierto ahora está pasando una pena terrible por el fallecimiento de su esposa, él me invita a dar clases en secundaria, y empieza ahí la carrera hace 10 años. Que yo estaba todavía como estudiante aquí de la licenciatura, y empecé a dar clases en secundaria, que fue un reto, híjole, monumental, muy fuerte, incluso emocionalmente hablando también muy fuerte, porque los picos de emociones de los adolescentes son de estar en un momento muy alegres, y al otro instante estar en la depresión, ¿no? Entonces, sí, adelante. Bueno, sí, yo siento que es un poco difícil manejar con personas de secundaria, porque también como que vienen de primaria, sí, y así, claro, sí. Es como con un sub y baja de emociones, sí, para ellos, sí. A veces uno como docente, bueno, a mí también me ha tocado he tenido a niños de kinder en mi caso, y es un poco difícil porque... Es complicado, sí, bastante, y cuanto más en la adolescencia. Sí, tratar de entretenerlos o que les agrade el tema que uno les está explicando, porque uno siente un peso por cómo uno le explica, si les está gustando, y también afecta un poquito a nosotros mismos porque dice, esto es lo que estoy creando. Yo quiero confesar que yo llegaba a mi casa y una que otra vez me ponía a llorar de la situación. Decía, no puede ser posible. Se parecen mucho a los de nuevo ingreso aquí. Sí. Perdón. Sí. Yo hice mi servicio social como estudiante, dando clases en una secundaria. En una prepa primero, esa era originalmente la propuesta que me hicieron, y la acepté. Y ya estando ahí, faltó el maestro de ciencias sociales en tercero secundaria, y me dijeron, oye, pagaban muy poquito, pero pagaban en una escuela privada, y dije que sí, sí noté evidentemente la diferencia. Yo he tenido experiencias extrañas, raras, como por ejemplo dar un curso de metodología con la primera generación de licenciatura en enfermería. De todos los alumnos que he conocido en mi vida, ninguno se parece a ese perfil. Uno no podía decir, hay que leer, yo creo que deben leer, porque a la siguiente sesión todos habían leído.
Todos, y todo, y a punto, y además lo traían anotado. Anotado, sí. Una disciplina que es que aquí ahorita. increíblemente desconocida para estos lares, ¿no? Como que están asustados, ellos No, tienen un compromiso estricto con lo que hacen, ¿no? Sí. Esa generación me abrió los ojos sobre perfiles, ¿no? Claro. En ciertas áreas. Di también un curso de posgrado en el tecnológico sobre sociología industrial. Y me encontré con alumnos muy disciplinados, pero cuadradísimos, difíciles de que pudieran entender los aspectos culturales, sociales, ¿no? Ideológicos, políticos. Sí. Estaban ahí porque pues no les quedaba de otra. Quedaba otra. Y sí, muy cumplidos y en fin, disciplinados, pero... Sí. No, el reto de dar clases en esos niveles es monumental. Yo estuve 2 años solamente ahí en la secundaria y ya luego pasé mi carga a preparatoria en la misma escuela privada. Pero sí me llevé también buenas experiencias porque ahí lo que impulsé fue el desarrollo de un café literario y hacíamos obras de teatro, hacíamos leíamos poesía dramatizada, lecturas dramatizadas, obras de teatro, en fin, ¿no? Y eso lo pasamos a la Plaza del Nuevo Veracruz. Hay una pequeña como explanada. Uh-huh. Y ahí la plaza nos las prestaba para llevar a cabo el evento literario. Entonces, muy, muy interesante la experiencia. Me agradó, pero definitivamente yo creo que ya no regresaría a secundaria. ¿Y a bachillerato? Y a bachillerato sí, muy probablemente sí, porque ya tienen otro enfoque. Sí, claro. Digo, igual no está mal. ¿En dónde más has dado clases? Di clases en el Colegio Madrid de Veracruz, uh-huh. Luego di clases en la Universidad de Oriente, en Colón. En Colón fue en secundaria, ahí también el reto fue importantísimo porque los grupos eran de 40 y tantos estudiantes, muchos. Y yo daba primero, segundo y tercero. Entonces era... yo acababa maltratado emocionalmente de una jornada de trabajo. En el Madrid logré un tiempo completo, pero ya cuando llego al Madrid, me ofrecen en la escuela naval ingresar a dar clases, y entonces me voy para allá, a Antón Lizardo, y ahí el reto fue de otra naturaleza, fue totalmente opuesto a lo que yo había vivido hasta ese momento, ¿no? Porque pues eran personas con formación militar, y yo estaba dando derechos humanos. Lo digo con esa risa porque no entendían mucho de los derechos humanos. No se llevan muy bien. No se llevan muy bien. Entonces, ahí también tengo un montón de historias bien particulares de los estudiantes que pues reciben una formación castrense totalmente, ¿no? Y uno va a hacer como su intento ahí como civil, a lo mejor a platicar sobre otras cosas, pero la realidad es que tienen otro tipo de formación, ¿no? Ya luego vengo a la facultad, impulsado también por profesores que fueron... hace ratito lo comentaba con el maestro Cerdán, porque él tuvo la culpa de que yo me quedara a estudiar aquí. No se acuerda a lo mejor con detalle, pero yo lo consulté al inicio cuando yo iba a venir acá a la facultad. Tenía yo una beca que me había ofrecido la Universidad Cristóbal Colón, porque había salido con el mejor promedio del bachillerato, y fueron a la graduación y entonces me ofrecieron ahí la beca al 100%, ¿no? Entonces ya yo quise valorar, tomé una semana clases en la Cristóbal Colón, y ahí fue donde decidí, después de hablar con el maestro Cerdán también, decidí que no quería estar allá, ¿no? Dije, no es como la forma en la que yo quisiera adquirir conocimientos. Creo que venía yo de una formación en escuelas públicas completamente, y que pues todo te cuesta un poquito más de trabajo en muchos sentidos. Y aparte también me reconozco en esa parte de la biografía del maestro Cerdán, en que yo creo que lo que mejor sé hacer es estudiar, ¿no? Y enfocarme a cosas que tengan que ver con vida académica, ¿no? Entonces, ya entrado el tiempo de andar ahí en universidades, en emprender proyectos que, por cierto, no tuvieron mucha resonancia, pero sí fueron significativos, al menos para mí. Emprendí un proyecto de periodismo que al final de cuentas se desintegró, pero bueno, eso fue como mi entrada al periodismo, porque particularmente no me agradaban las condiciones en las que yo quería llegar a lo mejor
al campo del periodismo. Entonces decidí retirarme, ¿no? de esa intención. Y bueno, empecé a trabajar en la parte académica. He compartido ahora sí que el espacio con varios docentes de aquí de la facultad, buenos docentes de la facultad, que no sé qué vamos a hacer cuando ellos se vayan, porque la verdad es que yo hoy por hoy, por ejemplo, que me preguntaba hace ratito fuera del aire uno de sus compañeros que pues cuál era la visión de la facultad, y yo digo, híjole, sí nos va a costar trabajo sin esos perfiles, ¿no? Que son todavía fuertes en la facultad. Y ahí, por ejemplo, está el caso de la doctora Guadalupe Mar, de Miguel Ángel Barragán, de Tere Arroyo, del maestro Cerdán, ¿no? Del doctor Genaro Aguirre, que han sido, al menos para mí, piezas claves justamente en la iniciación en la docencia, ¿no? Y en la vida académica en general, porque claro, tienen disciplina, son personas que tienen mucho conocimiento, ¿no? Docentes con mucha formación, y mucho compromiso académico además, y de pronto el reto se vuelve un poquito fuerte para sostener ciertas cosas aquí en la facultad, ¿no? Entonces creo que esa ha sido mi experiencia al ingresar aquí a la universidad. Yo tengo 6 años dando clases en el nivel superior. Reciente, vamos a hablar en comparación con los años que lleva aquí el maestro Cerdán dando clases. Poquitos más. Unos poquitos más. Unas cuantas semanas más, como 3,000. Tengo apenas 6 años en el nivel de superior, pero con muchas he dado clases también en el hispano mexicano, en la Universidad de Oriente, en la Universidad de Jean Piaget ahorita estoy incursionando, acá en la Universidad Veracruzana, y en la Escuela Naval Militar, ¿no? A nivel igual universitario. Entonces, pues bueno, eso es parte del recorrido. Sí. Algo amplio también, ¿no? A pesar de ser corto a comparación quizás del maestro. Pues igual es gustoso, ¿no? Escuchar ese tipo de anécdotas. Vamos a escuchar ahora un pequeño sondeo hecho por aquí los locutores presentes y en un momento continuamos con la plática. Gracias. Vamos con los resultados. Para el episodio de Podcast Facico de esta semana tenemos un sondeo muy interesante y sobre todo muy especial. Esto debido a que nos encontramos rumbo al 70 aniversario de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Y siguiendo el tema antes mencionado, las preguntas realizadas fueron las siguientes. ¿Conoces cuántos años cumple la facultad? 6 de los 10 alumnos que participaron en este sondeo contestaron que sí. Efectivamente, conocen cuántos años cumple nuestra facultad. No, la verdad no sé cuántos años cumple la facultad. Va a cumplir 70 años. No me lo sé. ¿Sabes cuál es el nombre de la facultad? Los 10 alumnos que contestaron a esta pregunta respondieron Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Y si bien esto no es del todo incorrecto, nuestra facultad lleva el nombre del maestro Alfonso Valencia Ríos, quien es uno de sus cofundadores. Sí, es Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación. ¿Ciencias y Técnicas de la Comunicación? ¿Conoces dónde estaba ubicada antes la facultad y de qué era? Solo 3 de los 10 alumnos que contestaron a esta pregunta respondieron de forma negativa. Sí, estaba ubicada antes en lo que hoy es la Facultad de Artes, en el centro, y era la Facultad de Periodismo, si no mal recuerdo. No sé la ubicación exacta, pero sé que era de periodismo, más que nada, pero estaba ubicada en el centro, si no mal me equivoco. Está ubicada en donde actualmente está el edificio de difusión cultural, si no mal recuerdo, y era la Facultad de Periodismo. ¿Cuántos directores de la facultad conoces? Los 10 alumnos que participaron en este sondeo comentaron que al menos conocían a un director de nuestra facultad, siendo la más mencionada la directora actual, la doctora Rosy Lorena Laurencio Mesa. Soy la doctora Rosy Lorena y al profesor, creo que era Malpica, no recuerdo muy bien. Pues creo que nada más 3. El profe Cerdán, la profesora Rocío y pues nada más 2. Y por último, una pregunta con respuestas bastante variadas, llenas de sentimentalismo, de emociones y sensaciones. Para ti, ¿qué es Facico? Todos somos Facico. Las personas, los maestros,
La facultad, en general, todos somos la escuela, la facultad de comunicación. Pues para mí es una facultad llena de arte, llena de talento y llena de expresión. Para mí FACICO es talento, es arte, es potencial y juventud. Pues siento que somos muy unidos, o sea, como que entre todos los semestres nos llevamos bien y es como si todos fuéramos en un mismo salón, por decirlo así. Entonces, me gusta. Esto ha sido todo por el sondeo de esta semana. Informando para Podcast FACICO, Santiago Echazarreta y Guadalupe Avendaño. Esto es Podcast FACICO. No te preocupes, en un momento regresamos. ¿A que no sabías que? Un dato que la mayoría de los estudiantes desconoce es el nombre de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, el cual es Alfonso Valencia Ríos, nombre de la persona que fue cofundadora de la facultad y director por años, acreedor de 14 premios nacionales, entre ellos el primer Premio Nacional de Periodismo, y formador de generaciones de periodistas en el estado de Veracruz y de la misma facultad. ¿Ya tienes tus snacks? ¡Corre! Que eso es Podcast FACICO. Continuamos. Bueno, y estamos de regreso en su programa sobre los 70 aniversario de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Y bueno, faltan 32 días, 13 horas, 21 minutos, 55 segundos, 54, 53. Bueno, para ustedes, ¿qué significa todo esto? Son 70 años que se ha logrado algo muy grandioso porque, como dice usted, fue una experiencia nueva y única y ha ofrecido tanto a los alumnos, han visto algunos egresados, como usted nos mencionaba antes, personas que todavía ni salían de la escuela, pero ya eran notificadas para un trabajo importante. Ahorita es un poco difícil eso, pero no, o sea, no trato de decir que es más demandante, pero importante también para los alumnos de que sigan como que incursionando en este mundo, que no crean solamente como de que, pues vamos a estudiar esto y ya es que no hay trabajo para nosotros o cosas así. ¿Ustedes cómo ven que se ha mantenido esto de los, bueno, vamos para 70 años ya? Es muy importante que los alumnos también estén como que, bueno, comentaba usted que hay muchos maestros que son excelentes. ¿Cómo cree que los alumnos puedan seguir esto y que no, digamos, que no baje la matrícula, que sigan interesándose por estas materias? No sé. Sí, aquí yo quisiera llamar la atención sobre la conferencia de mínimamente 3 factores. Uno de ellos, el espectro vocacional que cubre el área de comunicación. Aquí caben desde las personas que están muy interesadas en cuestiones tecnológicas, en cuestiones artísticas, en cuestiones literarias, en cuestiones políticas, en asuntos relacionados con lo social, en fin. Cabe prácticamente cualquier persona que tenga una incertidumbre sobre su vocación. Por eso es un lugar a donde se refugia la gente que no sabe qué hacer, ¿no? Que no sabe qué estudiar. Es decir, no sé qué estudiar, no me meto a medicina, que es, digamos, muy específica la vocación que se requiere. Entonces, esto ha redundado, digo que es un factor, uno de tantos, ha redundado en algún momento en la formación de profesionales que luego en el mercado laboral no tienen un desempeño del todo adecuado, porque pues, tampoco fue su interés formarse. Estuvieron aquí un poco por equivocación o por que había que pasar el tiempo lo más posible sin hacerse cargo de su propia vida, ¿no? Digamos que esto es algo que ocurre constantemente. No es ni nuevo ni mucho menos, pero que se incrementa con el paso del tiempo. La otra circunstancia implica la creación de escuelas pobres en el sentido académico, pero
gran negocio, las llamadas escuelas Patito, y bueno, todas las demás instituciones privadas que abren, ¿no?, la carrera de comunicación, porque es muy demandada en el momento del boom, y esto distorsiona por completo el mercado laboral, ¿no? Es cierto, se está expandiendo el mercado, pero al mismo tiempo empiezan a darse casos de expansión de la oferta de profesionales. El fenómeno tarda muy poco tiempo en mostrar los efectos, una saturación en el mercado, y la consecuencia más grave de todas es el decremento del atractivo laboral, ¿no? Y particularmente la perspectiva de desarrollo profesional trabajando en el mercado laboral. Y la otra circunstancia que tiene que ver con el deterioro en general, ¿no?, de la educación pública nacional y de la educación privada nacional también, ¿no? Es decir, estamos hablando de una formación deficiente previa a la universidad que ya no puede corregirse en el nivel superior, todo lo cual en general redunda en lo que vemos hoy, ¿no? A pesar de todo lo que acabo de decir, yo siempre he sostenido que las personas que traen una vocación definida, que hacen lo que tienen que hacer, que ponen en perspectiva el resultado de lo que hacen hoy dentro de 4 o 5 o 6 años, cuando logran poner en perspectiva eso, lo que hoy hago o dejo de hacer tiene consecuencias y se van a ver. Esta gente tarde o temprano encuentra lo que busca y lo encuentra bien. Las cosas caen siempre por su propio peso, ¿no? Podemos encontrar gente que tiene una palanca, por ejemplo, ¿no?, y flojo, desobligado, mal formado y lo demás, encuentra una oportunidad que no tienen los demás, a pesar de que hayan estudiado bien, pero tarde o temprano también, cuando no haces diferencia con tu trabajo en una institución o en una empresa, por más palancas que tengas, vas para afuera. Yo insisto que la diferencia la hace el compromiso del estudiante con lo que estudia, y lo digo con plena conciencia de que en algunos casos la propia institución, la Facultad de Comunicación, la universidad en general, puede no ser necesariamente proveedora de lo que es absolutamente necesario para la formación de profesionales. Puede no estar funcionando bien, pero si el alumno funciona bien, si el alumno suple con su esfuerzo el caso que tenemos aquí, el caso de Eduardo, que es uno de los mejores estudiantes que he tenido en mi vida, me parece que una prueba fehaciente de lo que estoy diciendo, independientemente de que en algunos casos encuentras profesores que no deberían estar en el aula dando clases, una institución que le hacen falta muchas cosas para poder proveer recursos de formación y lo demás. Eso es completamente cierto, no hay ni siquiera que darle vuelta, pero si el estudiante sabe lo que tiene que hacer, sabe lo que quiere y busca por su cuenta compensar las carencias, ¿no?, institucionales, tarde o temprano encuentra lo que busca. Sí, muy interesante esto. Bueno, cuando se creó la facultad, de hecho, era nada más aulas prestadas, ¿no?, que eran en la preparatoria. Era la preparatoria nocturna que se encontraba en el Esteban Morales. No, antes de eso era una casa, era un departamento. Entonces las recámaras eran. A mí no me tocó. Yo leí algo acerca de la historia. La escribió doña Sofía Ellerbracker de Esponda, que fue bibliotecaria de la facultad. Cuando estábamos allá en Ariza y Zaragoza, ella escribió un librito, por ahí debe andar, alguien debe tenerlo, sobre la historia de la facultad, incluso con una lista de los primeros alumnos de las primeras generaciones. Fueron 11, ¿no?, en periodismo. Creo que 11 sí. alumnos. Bajo el impulso del dictamen, que quería formar sus propios periodistas, ¿no? Fuimos la tercera escuela de nivel superior que se creó en el país con la carrera de periodismo, y en provincia la primera, ¿no? Sí, eso la primera es la Carlos Septién, que es privada, y la segunda fue la UNAM. La primera en comunicación, la Ibero. La Iberoamericana. Sí, no, yo nada más agregar a lo que decía el maestro Cerdán sobre
pues los retos también que tiene la propia facultad de cara a la formación. Creo que también yo coincido con el análisis que él hace con relación a lo que sucede en los niveles previos y cómo se llega a la universidad. Y no solamente en la carrera, porque a mí me ha tocado ahorita estar en otras universidades privadas, y me ha tocado estar en programas bien diversos, ¿no? Me acordé ahorita que lo dijo el maestro Cerdán, me tocó un grupo de fisioterapeutas, me tocó un grupo de arquitectos, de muy variada, ¿no? Dando metodología. Entonces de pronto esas carencias que se suscitan, digamos, o se dan en la formación previa, no nada más aparecen en esta licenciatura, no aparecen en general, como lo ha dicho el maestro, en el nivel universitario, en todas las licenciaturas, justamente por esa parte de digamos, de carencia que tiene el propio sistema educativo en nuestro país. Pero también aunado a ello, lo que decía el maestro Cerdán, que por más que se digan y los modelos pedagógicos hablen de esta suerte de constructivismo, ¿no? Que el estudiante tiene que construir su propio conocimiento, etcétera. Tú llegas a una aula universitaria, y están esperando los estudiantes que tú digas qué es lo que deben de hacer. La neta. La verdad. Sí, sí, claro, exactamente, sí, totalmente. Entonces, híjole, si tú tienes esa postura en una aula universitaria, pues imagínense qué sucede en los niveles previos, en donde también la praxis docente también va más enfocada hacia otro tipo de, digamos, de formación, ¿no? Un poco más inclinada hacia el conductismo, hacia la escuela tradicional, y de pronto llegan acá y pues entonces viene el choque de, bueno, tienes que buscar tú, ¿no? Por tus propios medios, hacer tener cierto compromiso estudiantil, etcétera, cierta autorregulación, etcétera. Y cómo busco. Exactamente, y cómo le hago si yo estaba acostumbrado que en todo el modelo educativo a mí me han dicho, aquí está lo que tienes que hacer, ¿no? Hay una parte de esto que me parece que es muy importante resaltar, y lo estoy insistiendo constantemente con mis alumnos. El problema realmente en la formación previa a la carrera, al nivel superior, no es solamente de ignorancia. Ese no sería un problema. La ignorancia es un asunto que se arregla con información. Simple. El problema es la actitud frente al conocimiento. Hace muchos años una maestra italiana que dio un curso de cine aquí, al despedirse de nosotros, yo era funcionario en ese momento, estaba en la burocracia, me dijo: José Luis, necesitan hacer algo porque esta es una comunidad que no sanciona la ignorancia. Es decir, a la gente le preguntas sobre... Ella daba un curso de cine, entonces preguntaba sobre cine europeo, que está muy fuera del alcance de los jarochos, digamos, ¿no? Aquí se ve de Rápido y Furioso para arriba nada más, ¿no? Y directores como Fellini, Visconti, Godard, en fin, completamente ignorados. No es ninguna sorpresa, ni tampoco es culpa de nadie, sino de la industria cinematográfica que es lo que te ofrece. Pero bueno, en la medida en que te acercas un poco al cine como arte, la primera impresión que te tiene que dar es que te falta mucho por aprender. El problema es que detectas que no sabes y luego te preguntas: ¿y para qué quiero saber? ¿Qué importancia tiene eso? Entonces, ese es justamente un problema, ¿no? Ayer lidiaba con un alumno que no puede leer los números romanos, pero es que ni siquiera sabía de su existencia. Es un asunto de primaria. Le explicamos, le dije, en fin, a la siguiente vez que se topó con números romanos, volteó y dijo: no sé, no entiendo. Pero con una actitud de ya me hartó, o sea, esto para qué chingados me sirve. Ese es la actitud frente al conocimiento, o sea, en lugar de estar preocupado porque no sabes y necesitas hacer un esfuerzo para saber, es no sé, pero tampoco me importa. Y creo que ese es el problema. Una formación en donde el desarrollo de hábitos de lectura, hábitos de estudio, está fuera, completamente fuera de las... Necesitas memorizar y necesitas ser fiel a lo que te dice el profesor, que es el que trae la neta verdad del planeta, ¿no? El que trae la verdad. Sí. Volviendo un poquito a esta cuestión de los comienzos de la facultad, ¿no? De
de esta institución comienza en una casa y termina compartiendo espacio con muchas otras facultades de la Universidad Veracruzana, ¿no? Ya en un campus establecido. Para ustedes, pues, ¿cuál sería qué será el mensaje o lo que puede haber detrás, ¿no? De empezar en una casa a llegar ya a un campus ya con una matrícula pues bastante grande, ¿no? Generaciones que por X o por Y se terminan interesando en esta carrera. O sea, ¿qué hay detrás de todo? Si me permites, bueno, la trayectoria tiene que ver con esto. Nace en una casa de departamentos, incluso un segundo piso, y después le prestan aulas en lo que es el INOCO o bachilleres hoy, ¿no? Ahí creo le prestan algunas aulas en algún horario X, y después el gobierno federal construye el edificio que está hoy en Ariztí, Zaragoza, que ocupa difusión cultural. Ahí se fundó la Facultad de Periodismo, ya propia de la Universidad Veracruzana. En 1985 nos pasamos para acá, en esta área, éramos solo pedagogía nosotros, y estaba, me parece que el Instituto de Ingeniería, en una loma donde hoy está la USB, ahí estaba el Instituto de Ingeniería, y párale de contar. Después se fueron agregando el resto de las instituciones que hoy aparecen en el ambiente. Era un arenal, y hasta hace, digamos, principios de este siglo, 2000, 2001, incluso un poco antes quizá, se presenta el proyecto para la remodelación del campus, el lago, todo lo que, la USB, etcétera, ¿no? Lo que es lo que tenemos a la vista, pues, ¿no? Sí. Y ha sido bueno, agregando lo que comentaba el maestro Cerdán, ha sido pues una historia de muchas migraciones de lugar en lugar. Llegamos acá o llega la facultad acá. A mí me toca obviamente ya el campus Mocambo, y donde me parece que las aulas han ido también, las mismas, hablando del espacio físico, la infraestructura, las mismas aulas han ido sufriendo las modificaciones necesarias con relación también a lo tecnológico, ¿no? Porque de pronto estas aulas que ustedes tienen hoy en día, pues a mí no me tocaron porque tampoco vivimos la pandemia, ¿no? En el momento en el que se propusieron para desarrollarse aquí en la facultad. Pero creo que sí se ha sabido adaptar la facultad a eso, ¿no? O sea, independientemente de la cantidad de acceso a dispositivos, ¿no? que pudieran utilizar los estudiantes, como antes el cuarto de revelado para la fotografía, los equipos que ahora estamos ocupando para emitir, se ha ido adecuando a los tiempos justamente que van marcando la propia sociedad, ¿no? Ya que lo sepamos utilizar, ¿no? Las generaciones. Historia, sí. En el caso de aquí, usted, maestro, que venía de allá y después fue un cambio aquí, era como, voy a estrenar facultad, voy a estrenar un aula. Por un lado sí, ya para entonces había crecido mucho el ingreso. Yo tuve un grupo de 70 alumnos, en donde estaba, por cierto, Miguel Ángel Barragán como alumno. Era imposible, no podías, dabas clase con la primera fila a 10 centímetros del pizarrón. Entonces era sumamente incómodo. Cuando nos vinimos para acá, esto se mejoró, pero consideren que no existía nada excepto Plaza Mocambo y educación física. Todo lo demás eran llanos, dunas, sí. Y una sola vía de autobuses, de manera que entonces a cierta hora o aprovechabas el último camión, o te tenías que ir caminando quién sabe hasta dónde para poder encontrar algo para trasladarte. No estaba despoblado. Oíamos a partir de las 5 o 6 de la tarde sapos, ranas por todos lados. Y digamos, eran las afueras de la ciudad, ¿no? Sí. Nada que ver con lo que hoy es esta zona. Fue una apuesta de la universidad, yo diría que en buen sentido, de ubicarse, aunque momentáneamente fue incómodo para muchos alumnos y maestros que teníamos que trasladarnos, acostumbrados a vivir en el centro con todo a la mano.
pero después la ciudad crece hacia el sur y todo lo que se hacía en el centro antes, particularmente todo lo que tiene que ver con lo comercial, con el tiempo de ocio, el entretenimiento y lo demás, todos los cines, en fin, bancos, se traslada hacia el sur. Bueno, están las plazas y la actividad económica aquí trae a la gente y además, bueno, aquí estamos nosotros, ¿no? Sí. Y ya vivimos por aquí cerca. Sí. Además, en medio de todo ese desarrollo, ¿no? Porque la mancha urbana fue creciendo hacia esta zona, que, bueno, la facultad quedó un lugar desde mi punto de vista, estratégico, ¿no? En cuanto a la conexión con muchas cosas a las cuales tenemos acceso, ¿no? Sí. Y ayuda mucho ahorita a los alumnos que, vamos a ir a comer, vamos aquí, que el McDonald's, que Plaza Moncavo. Pero es que en esa época, como eso no existía, lo teníamos directamente en el centro. Porque dabas la vuelta y estaba la parroquia, dabas la vuelta, había garnachas, había el mercado donde podías, si estabas crudo, te atravesabas y te comías un menudo, ¿no? O mondongo. En fin, o sea, todo estaba a la mano, todo. Para llegar bien fresco a clases. Sí, claro, los museos, en fin, la actividad cultural toda centrada ahí. Y la facultad participaba de esa oferta cultural como un lugar en donde prácticamente cualquier personaje que llegara a la ciudad, cualquiera, de todo tipo, políticos, escritores, de lo que fuera, tenían que pasar por la facultad, nos daban conferencias, era sumamente rica en ese sentido la vida institucional. Los estudiantes tenían una vida política bullente, ¿no? Prácticamente cada semana había una asamblea estudiantil. Efervescente, ¿no? Discutíamos todo, en fin, ¿no? Sí. No, y cómo se transforma. Eso a mí, por ejemplo, ya me meto yo en lo que ustedes están haciendo, pero eso también significó me imagino yo, un cambio cuando la universidad lanza este asunto de tener un poco más el control sobre lo que sucedía al interior de los espacios universitarios, ¿no? Porque no me imagino yo, a mí no me tocó, le tocó al maestro Cerdán ese cambio del centro para acá. ¿Y en qué momento se da, maestro, ese apagón, digamos, como de efervescencia de la facultad? Porque hoy por hoy pasan actores y políticos, literatos, todos los que vengan acá al puerto, pero no necesariamente vienen acá a la facultad a lo mejor a ser entrevistados o a compartir conocimiento, etcétera. Sí. De alguna manera tiene que ver con el perfil, insisto, de ingreso. Y sus intereses puestos en algunas cosas que de alguna manera desatienden esta otra área, ¿no? Todavía estando aquí, las generaciones demandaban, ¿no? Sabían que, por ejemplo, llegaba Carlos Monsiváis a la ciudad, lo buscaban, lo perreaban, lo traían casi prácticamente a rastro. Nadie les pagaba y esa gente vive de su actividad, pero bueno, sabiendo que estaban interesados, venían. Vino Julio Scherer, en fin. El tema es que después, bueno, el desplazamiento del interés de la gente de las cuestiones informativas, de las cuestiones políticas, las cuestiones sociales, las cuestiones culturales, hacia algunas formas de banalidad, ¿no? Me parece que hace que la gente... Hoy solamente si aparece Jerry Moa por acá estarían muy preocupados por traer. Bueno, yo creo que hay una señal, yo diría en todo caso, cuando un grupo se organiza, arman todo un tinglado para poder traer a Adal Ramones. Yo creo que es la señal de hacia dónde se estaba dirigiendo ya la facultad. Sí. O sea, el interés, ¿no? Siempre muy preocupados por discutir las cosas que ocurren en el mundo. Sí. ¿No? En tus entornos, con las cosas de orden trascendente, y de repente ya todo tu interés y todo tu esfuerzo está dirigido a traer un entretenimiento. Claro, sí. Se pasa quizá del interés en el conocimiento, en la discusión pública, de asuntos a lo mejor políticos, ¿no? O sociales que tienen que ver con sectores marginados o sectores que a lo mejor están sufriendo algún tipo de deterioro en sus derechos a la parte del entretenimiento, ¿no? Como usted lo señala, y que eso es un fenómeno que ahora ha ocurrido, ¿no? En diferentes instituciones, no nada más aquí en la Universidad Veracruzana, en muchas comunidades universitarias estamos viendo eso, ¿no? O sea, ese deterioro de que de alguna u otra forma están más interesados las nuevas generaciones quizá
en esos discursos que venden en redes sociales y que no necesariamente tienen un contenido de fondo vinculado a alguna situación de carácter social, ¿no? Que pudiera ser importante que a lo mejor los universitarios estuvieran ahí, ¿no? Su voz opinando sobre lo que está ocurriendo, ¿no? Sí, yo creo que antes, bueno, nosotros llegamos aquí en el 2019 y era como de que llegaba alguien y, va a llegar alguien, no sé, a darnos una plática sobre algún curso de periodismo o cómo hacer una investigación, redactar, algunos escritores que justamente han estado aquí, y para nosotros era como que, lo máximo. Bueno, y después viene la pandemia, sentí que después como que bajó mucho eso, la semana de Scoop también, que justamente los mismos estudiantes eran los que llevaban estos proyectos, pero pues llegó pandemia y se acabó. Pero yo creo que deberían de retomar esos como, bueno, nosotros los estudiantes, para que la universidad no solamente, como usted dice, que esté como, va a llegar Jerimoa, va a llegar Adal Ramones, va a llegar tal persona. También hay que darle como que el sentido a lo que estamos estudiando, algo que nos informe y nos lleve a más, porque de eso no nada más se trata la Facultad de Ciencias y Técnicas, sino de conocer más allá e innovar también. Sí. Eso que decía el maestro Cerdán sobre el encontrarle el sentido y lo significativo al conocimiento, ¿no? Por justamente la posibilidad de asumir una postura de interés frente a algo que aparentemente no me afecta en el digamos en el presente, pero que quizá me va a afectar en algún momento, ¿no? O que simplemente porque es algo que a lo mejor ensancha mi conocimiento o mi bagaje cultural o mis conocimientos, puede ser o resultar ser interesante, y no necesariamente eso es lo que hoy vemos, ¿no? Sí, ayer tuvimos una muestra aquí afuera de un poco la orientación, la búsqueda de una especie de perfil, ¿no? Con los espacios para proyectos de emprendedurismo. Bien entendido el asunto, me parece sostenible. En el nivel en que de repente se plantean esas cosas, me parece que están de alguna manera entrando a la fase superior del ambulantaje, ¿no? Y eso es terrible, eso es muy, 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 muy perverso desde el punto de vista, si alguien lo enfoca así como la posibilidad de un futuro profesional para el comunicador, no tiene absolutamente nada que ver. No va a dar consistencia a la formación. Necesitamos hacer una gran diferencia profesional con nuestra presencia en una institución o en una empresa, o con nuestros propios recursos, una empresa que pueda emprender la oferta de servicios profesionales, pero que le hagan la diferencia en el bolsillo a la gente que nos contrata. Mientras no podamos hacer eso, vamos a seguir compitiendo con gente que ocupa nuestro lugar, pero que tienen además algo adicional, un abogado, un administrador, que bueno, para hacer lo que un comunicador está capacitado para hacer, que es organizar una fiestecita o hacer la reunión del 10 de mayo, en fin, estas cosas que de repente se priorizan, vestirse bien, ponerse zapatillas y peinado, o aprender a usar un software y una computadora, que es al alcance de prácticamente cualquiera. Mientras no hagamos una diferencia de orden estrictamente profesional, entendiendo perfectamente bien desde la perspectiva teórica qué clase de procesos se dan en la interacción social y cómo intervenimos desde el punto de vista profesional con una planeación de proyectos de comunicación, cómo diagnosticamos a quién va dirigido, cómo evaluamos nuestro propio trabajo y de qué manera lo corregimos sobre la marcha o a la vista de los resultados. Mientras no podamos hacer eso, mientras perdamos el desenfoque del asunto en trivialidades, banalidades, superficialidades, me parece que no vamos a poder competir mejor en el mercado laboral. Por eso insisto, la gente que sabe lo que tiene que hacer, la gente que se dedica incluso a suplir algunas de las carencias institucionales, tarde o temprano hace la diferencia en el mercado laboral y encuentra lo que tiene que encontrar. Lo hemos visto y lo podemos constatar con muchos casos de egresados que están haciendo bien las cosas y les va bien, ¿no? Claro. Sí, bueno, ya nada más para terminar, sabemos que pues son personas que tienen su agenda, ¿no? Algo ocupadilla y todo. Ya nada más como última cuestión, 70 años de la Facultad de Periodismo, Comunicación,
¿qué se podría esperar? ¿Qué cambios debería haber? ¿Qué se debería conservar? Tengo la impresión de que normalmente cuando hablas de una institución y de la renovación de cuadros, ¿no? Es una institución que va para largo, yo diría más, ¿no? En el sentido de que no parece ser la educación pública, no parece estar amenazada como lo estuvo, ¿no? Durante mucho tiempo. No parece estar amenazada en el sentido de su desaparición a favor del establecimiento de negocios educativos. Y por lo tanto, bueno, creo que tenemos algo de futuro, pero me parece que sí tenemos que redefinir nuestro perfil de egreso. Tenemos que afinar los procesos de selección de ingreso. A pesar de lo que se pueda decir, me parece que no todos los que entran a la facultad deberían de entrar, porque carecen de instrumental que no se adquiere en la universidad, sino mucho antes, instrumental de habilidades y destrezas, por ejemplo, saber expresarse por escrito u oralmente, y que sin ellas el resto de tu desarrollo profesional, de tu formación profesional, queda trunca, ¿no? o queda coja. Hay una parte de esto de lo que la universidad, la facultad no puede intervenir, pero la universidad en general sí. Yo siempre me pregunté, durante muchos años di clases a los alumnos, prácticamente a todos los de nuevo ingreso, a todos, y siempre me preguntaba, viendo los perfiles de algunos de ellos, ¿qué cosa es lo que mide el examen de ingreso? El examen no lo conocemos nosotros. Yo fui director de la facultad y ni así, o sea, nunca jamás tuve acceso al examen. Conozco de él por lo que me platican los alumnos. Pero yo decía, bueno, ¿qué es exactamente lo que miden? ¿Por qué dejan pasar perfiles como este? No saben leer, no entienden lo que leen, y además tampoco les importa. Deberíamos de ser un poquito más, reenfocar un poco más este proceso de selección de ingreso para mejorar el desempeño de los estudiantes y particularmente mejorar esto que yo insisto muchísimo con ellos, un estudiante que no reclama cuando alguien se está haciendo pato dentro del aula, un estudiante que no se siente ofendido cuando van y le endilgan banalidades, superficialidades y que les piden muévanse bajo la ley del menor esfuerzo, ni estudien ni se preocupen, estas cosas muy simples, lo reducimos a una babosada. Un estudiante que no se sienta ofendido con eso me parece que no tiene nada que hacer en la universidad. Los estudiantes deberían demandar, deberían de exigir, deberían de reclamar, deberían de hacer el esfuerzo para elevar que el asunto funcione. Si no son ellos, las demás partes de la institución no harán más, ¿no? Entonces me parece que es eso, y la universidad debería de mejorar, ¿no? Esta parte que está a cargo de Ceneval, y no sé exactamente qué cosa es lo que mide para el ingreso, para el perfil de ingreso, ¿no? Sí, y sobre todo también la orientación del examen, maestro, porque de pronto es un examen general que no necesariamente está revisando qué habilidades posee el estudiante para el tipo de perfil que se necesita en cada institución, ¿no? En cada facultad o cada licenciatura. Entonces es un examen de conocimientos generales. Lo pasas y estás dentro de la universidad, pero no necesariamente con las habilidades necesarias para poder estar dentro de esa facultad, ¿no? Entonces yo creo que sí. Igual yo coincido con el maestro Cerdán que hace falta ese ajuste, pero también mejorar la propuesta que al respecto de eso ya han trabajado los docentes en el nuevo plan y programa de estudios. Yo creo que también enfocar, pero no la inclusión, porque yo creo que hay una confusión tremenda en eso, no la inclusión de lo tecnológico nada más como, digamos, un asunto instrumental, ¿no? O preparar a los estudiantes, como hoy me dicen muchos pues que queremos ser influencers o youtubers o tiktokers. No nada más para eso, sino para dotarlos de herramientas críticas, de habilidades de pensamiento que son importantes y que no se resuelven necesariamente con estas materias del área de educación básica, del área de formación básica, que es habilidades del pensamiento o redacción, ¿no? No se resuelven ahí, o sea, entonces
creo que tienen que ver también con eso, ¿no? Con fortalecer experiencias educativas que tengan que ver con ello, ¿no? Hay por ahí un par de materias que a mí me gustan, vamos a ver cómo se desarrollan. Me gustan varias materias que vienen para el nuevo programa. Hay una que tiene que ver con desarrollo de proyectos comunitarios. Está muy interesante cómo se ha planteado. Habrá que ver qué tanto se logra proyectar, digamos, lo que se dice en el papel ahora en las aulas más adelante, ¿no? Cómo finalmente se lleva al aula el programa. Tiene bastantes matices que a mí me parece que son importantes, y entender lo tecnológico no necesariamente como, insisto, como algo instrumental, sino como algo importante de ocupar en el desarrollo del perfil profesional de un estudiante de licenciatura en comunicación, pero entender el más allá del sé utilizar un software, ¿para qué lo vas a utilizar, ¿no? ¿Qué es lo que están demandando hoy los organismos internacionales? ¿Qué es lo que está demandando también el mercado laboral en términos de qué debes de hacer tú con esas herramientas, ¿no? Porque más adelante estamos viendo una era en la que el conocimiento, o sea, el otro día veía una estadística que dije, híjole, ¿qué hacemos con una estadística tan abrumadora, ¿no? Que cada minuto se publican 3 papers, ¿no? Tres artículos científicos. ¿Qué haces con tanta información? Bueno, entonces, ¿qué tienen que poseer o qué habilidades deben de poseer los estudiantes de estas generaciones que vienen para poder sortear o más bien navegar o surfear en el mar de información que hay hoy disponible en Internet, ¿no? Por ahí un estudio de la revista Science que también me sorprendió mucho, dice que en el 97 el 15% de la información que producía el ser humano estaba disponible en Internet, y en el 2008 el 97%. O sea, de 2008 para 2023 estamos hablando de un recorrido importante. Sí. ¿Cuánta información hoy tenemos en Internet y qué van a hacer los estudiantes con todo eso? Solo, ¿no? Si escribes a mano no estás en Internet. Sí, así diría. Bueno. Sí, bueno, nos pareció muy interesante y muchas gracias por estar aquí con nosotros, y esperemos si esto les sirva a los alumnos que vienen de la nueva generación. El nuevo programa también se viene, ¿no? El nuevo plan de estudios, y esperemos que esté muy enriquecido, y como tenemos ustedes como docentes, no creo que nos fallen, ¿verdad? Y claro, gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, y pues el 22 de febrero se celebran los 70 años de nuestra facultad, y esperemos a ver que vienen cositas nuevas, cosas por realizar. Y pues bueno, muchas gracias a mis compañeros de cabina, a mi compañero Santiago Echazarreta, y bueno, espero tengan bonito día y gracias por escucharnos hoy. Muchas gracias. Gracias. Expresión Facico. Transmitiendo desde la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Mantente al día de los acontecimientos más relevantes dentro de la Universidad Veracruzana. Síguenos en Facebook y en YouTube como Expresión Facico. Expresión Facico.